La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Bueno, para finalizar estas exposiciones sobre economía, sobre temas económicos, que muy gentilmente fuimos invitados por los compañeros de la Hora de la Militancia, vamos a hablar de la inflación. La inflación que, como dijimos en los capítulos anteriores, es una consecuencia y no una causa de los problemas económicos argentinos. Es una consecuencia de tener una economía dependiente. Entonces, teniendo clara esa caracterización, tenemos que decir que no hay una solución permanente para el tema de inflación si no tenemos una moneda soberana, una moneda única y soberana fuerte. Por lo tanto, si queremos solucionar en serio el tema de la inflación, tenemos que ir hacia un camino de especificación de la economía. Muchos economistas en la televisión y lamentablemente en otros lugares también, que repiten, son repetidores, manifiestan que desde una complejidad que ni ellos la creen, manifiestan que el tema de la inflación, como es un hecho multicausal, es muy difícil de explicar y bueno, no hay una solución rápida aparentemente. Y después de 12 años de inflación permanente en la Argentina por encima de los 2 dígitos, decir que no hay una causa principal de este tema es por lo menos engañoso. Y en algunos casos es peor, pero por lo menos engañoso. Porque hay una causa principal de la inflación en la economía argentina y que es la dolarización de su economía. Una dolarización que empezó a transcurrir con la dictadura militar en el 76, ese proceso dio el paso hacia la liberación de nuestro comercio exterior. Luego se profundizó en la década del 90, donde la destrucción del Estado abrió el paso a que las empresas transnacionales empiecen a manejar la economía nacional como quisieran. Y ese proceso de dolarización de la economía continúa hasta el día de hoy, donde el peso argentino solamente es un reflejo de la moneda internacional. Entonces, las políticas que definen más allá de nuestras fronteras terminan definiendo los precios locales. Y ese es el problema principal de la inflación en la Argentina, no es otro. Hoy en día es tanta la dependencia del dólar norteamericano, producto de que todo lo que consumimos, el 90% de las cosas que consumimos tienen una parte o su totalidad importada. Por lo tanto, la Argentina necesita dólares y aparte con esto de las estafas que generan con nombre de deuda, hacen que la dependencia suba más. O sea, tenemos una dependencia de 70.000 millones de dólares anuales para importaciones, más una dependencia de unos 20, 30, 40 más, según la estafa que tomen los gobiernos alineados al poder transnacional en la Argentina. Por lo tanto, la dependencia del dólar norteamericano se hace total y eso hace que la Argentina profundice su modelo exportador, profundice su modelo de saqueo, su modelo de destrucción de la naturaleza para obtener mayor cantidad de exportaciones. Una rueda negativa que va creciendo en la economía nacional sin solución de continuidad hasta que alguien venga, clave el taco y enfrente el conflicto de rajar a los yanquis del dominio de la economía de nuestro país. A los yanquis y a todas las compañías transnacionales, ¿no? Porque ahí también están los chinos, están europeos. Un modelo de desarrollo soberano. Un modelo de desarrollo soberano. Tanta es la dependencia y tan liberado está nuestro comercio exterior, y ahí vamos a explicar por qué la dolarización de la economía es el motivo principal, porque hay un motivo principal de la inflación en la Argentina. Tan liberada está nuestro comercio exterior que todos los productos que se producen en la Argentina son pasibles de exportación. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un tema del que hablamos, que tocamos por arriba anteriormente. Una casa, ¿por qué aumenta su precio en dólares y por qué aumentan los materiales de la construcción si la casa, todo lo que tiene una casa se produce localmente? Bueno, una casa, ladrillos, cerámicas, todos los productos son pasibles de exportación. Entonces, el empresario, el gran empresario, que en muchos sectores está monopolizado en el país, le pone el precio dólar a su producción. Entonces, cuando se devalúa el dólar, también crece de igual manera el precio, cuando se devalúa el peso, o sea que aumenta el precio del dólar según el peso, se devalúa el peso,
aumenta el precio de los productos en Argentina. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más burdo todavía, más claro. El trigo, el kilo de pan. El trigo es un producto de exportación de las estrellas argentinas. El trigo candial. Entonces, el trigo candial aumenta su precio internacional y el empresario, el acopiador, como es una compañía transnacional, 5 empresas transnacionales concentran el 80% del acopio de todas las mercaderías que se producen en el país. Como esas compañías transnacionales lo venden a precio dólar, cuando acopian toda la mercadería, lo que dejan para el consumo interno, lo ponen también a precio dólar por el tipo de cambio. Y es de ahí que viene la presión permanente de estos grupos concentrados en que se devalúe cada vez más la moneda. ¿Por qué? Porque si se devalúa cada vez más la moneda, ellos van a cobrar mayor cantidad de pesos por cada tonelada de trigo que tienen acopiada. Entonces, acopian, venden al extranjero y cobran en pesos. O sea, venden en dólares, el Banco Central se queda con los dólares y el Banco Central le paga los pesos. Por eso siempre presionan para que haya un tipo de cambio más elevado, que se devalúe la moneda local y así ellos tener mayor cantidad de pesos por tonelada vendida. De ahí viene el conflicto con estas compañías transnacionales que acopian y sus empleados y payos subordinados que están en la sociedad rural argentina. Entonces, de ahí viene ese conflicto. Pero también se traduce en una inflación en el mercado interno. ¿Por qué? Porque las toneladas que van dedicadas al mercado interno aumentan su precio en paralelo con la devaluación del peso. Entonces, si devalúa el peso argentino, sube el precio del dólar, la bolsa de fideo y el kilo de pan aumentan en paralelo. ¿Por qué? Por una decisión por tener esta dependencia al dólar, por tener una economía dolarizada y por tener compañías transnacionales que se encargan del acopio, la distribución, la comercialización de cosas que son inherentes al Estado, que debería ser el Estado, pero que desde la década del 90 lo hacen compañías transnacionales. Entonces ahí está el principal problema de la inflación. Tal es así que si uno hace una curva, que nosotros la hemos hecho, desde el año 76 hasta hoy, si uno compara la curva de devaluación del peso argentino con la curva de inflación del peso argentino, son dos curvas que van en paralelo. Quiere decir esto, que el peso argentino solamente perdió su condición de moneda. Es solamente un reflejo del dólar norteamericano. ¿Por qué? Porque el precio de la moneda argentina está atada a la cantidad de dólares que existe en el Banco Central. Vos emitís, si tenés la misma cantidad de pesos que de dólares, la moneda vale 1 a 1. Pero si emitís más pesos y te quedás con la misma cantidad de dólares, el peso va a empezar a valer menos, porque es la división peso contra dólar. Ahora, entonces, en este proceso donde cada vez nos hacen más dependiente al dólar, nos escasean los dólares a propósito, a través de importaciones, de estafas con organismos multilaterales de crédito, de aumento de las importaciones que estas mismas compañías transnacionales comercian, hace que toda emisión de peso en la Argentina se traduzca en una devaluación de la moneda local y por lo tanto en una inflación, en un aumento de los precios internos de la economía. Entonces hay un problema principal que no se cura con precios cuidados, con precios justos, que no se cura mandando a la gente a que controle la góndola, que no se cura con ninguna de las barrabasadas esas, que son solamente formas de esquivar el conflicto y de hacer que peleas cuando no peleas nada. Se cura especificando la economía y tomando el control de tu comercio exterior. ¿Para qué? Si vos tomás tu comercio exterior, ¿qué haces? Acopiás la mercadería, igual que lo hace la compañía transnacional, pero haces al revés, no haces, vendés afuera y el excedente lo vendés adentro, aumentándole el precio más para que se consuma menos y poder vender más afuera. Sino que por el contrario, lo que haces es asegurar un consumo interno que vaya creciendo en paralelo con el desarrollo del país y el excedente de producción, solamente el excedente de producción lo tenés para negociar con el extranjero, lo tenés para negociar con los demás países, priorizando a los países hermanos que necesitan la comida, a los países que están en nuestra patria grande, con un modelo de producción sustentable y no con un modelo de extractivismo feroz como el que se está aplicando en el país. Entonces hay una solución para el tema de la inflación, que es administrar los bienes y los servicios de tu propio país, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar el acopio, la comercialización y a través del Banco Central de la República prohibir toda transacción en el dólar norteamericano. Entonces, cuando vos, por ejemplo, prohibís las transacciones de inmuebles en Argentina o de compra de terrenos o de compra de autos en dólares,
¿Para qué el argentino va a ahorrar en dólares si no le va a servir de nada? El argentino no ahorra en dólares porque tiene un gusto particular con el dólar. Ahorra en dólar porque las casas se compran en el dólar y el sueño de los argentinos es tener la casa propia. ¿Y por qué? Porque el dólar después lo puede vender en cualquier lado y le da mayor rendimiento que si se queda con los pesos en la casa. Entonces lo que hay que hacer es prohibir toda transacción con el dólar para que la moneda argentina se vaya fortaleciendo en paralelo con un crecimiento del trabajo y del desarrollo del mercado interno. En paralelo con el proceso de industrialización que requerimos para independizarnos económicamente. Entonces hay una salida a esto, pero es, como hablábamos en el anterior capítulo, no depende de soluciones ni recetas mágicas de algún tecnócrata que nos venga a salvar. Requiere de pararse, enfrentar el conflicto y dar pasos concretos para la independencia económica y para el desarrollo de nuestra patria. Tenemos que ir dando esas batallas como pueblo organizado para que de a poco estas cosas que hoy en día parecen muy alejadas, pero que existieron en el país, porque el IAPI de Perón, el IAPI que funcionaba hasta el 76, acopiaba y comercializaba todos los bienes y servicios de la Argentina. Existían la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, existía el ferrocarril, existió una Argentina industrial, existió una flota mercante que supo ser la quinta más grande del mundo. Existió un país industrial, existió un país soberano, existió un banco central que administraba los recursos financieros del país, que también se destruyó en el 76. Todas estas cosas no es que son sueños utópicos, son cosas que se realizaron y que hoy en día, por el avance de la tecnología, serían más fácil de realizar. Pero hay que enfrentar el conflicto y hay que dejar de hacer política para acomodarse y para tener un carguito, y hay que empezar a hacer política por amor a la patria, por amor al pueblo argentino. Hasta acá el tema económico. Espero que no haya sido muy largo, que haya sido bastante simple. Les mando un abrazo a todos.